Hola, hijo, ¿por qué estás tan estresado, mi amor? Mami, por más que estudies que no logro entender nada. Hijo, seguramente estamos haciendo algo mal. Vamos a buscar una forma para que no te estreses. Mami, es que ya he tratado de muchas maneras y no puedo lograrlo. Vamos a buscar una técnica de estudio que se adecue para que puedas aprender mejor. ¿Listo, mi amor? No te estreses. Con múltiples tareas, los niños y niñas se ven un poco estresados al momento de realizarlas. No sabremos qué puede llegar a generar este estrés, pero lo que sí podemos darles son herramientas y técnicas de estudio. Hoy está con nosotros Alejandra Contreras, es pedagoga. Bienvenida al Café de la Mañana. Claro que sí, mira que es un tema que incluso causa mucha frustración para nuestros niños, el tema de estar estudiando, pasar horas y horas estudiando y al final pues no obtener los resultados que quieren, tener buenas calificaciones, por ende los papás también se preocupan. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué metodologías están utilizando los niños y por eso traemos hoy a la mesa, al Café de la Mañana, 4 técnicas que nos van a permitir, que les van a permitir a los niños captar de una mejor forma la información y así pues aprender todo mucho más fácil. Muy bien, y es que a eso súmale que no todos somos buenos en ciertas áreas. Por ejemplo, las matemáticas nos puede costar, la comprensión de lectura, el hecho de también de dibujar, pueden llegar a ser grandes retos para cualquier persona porque todos tenemos un método diferente y aprendemos a diferentes ritmos. Lo importante es que atentos padres de familia o los encargados de la educación de sus hijos en casa, porque usted va a ser de gran ayuda y la doctora Alejandra nos va también a guiar. Tenemos un texto, Doc, lo vamos a leer, la invito a nuestro plasma digital. Y se trata de las ballenas. Exactamente, aquí tenemos realmente un texto pues corto. Lo que vamos a hacer y lo que van a hacer los niños es una de las metodologías o las técnicas que vamos a utilizar es la de subrayar. Entonces claramente lo que vamos a hacer es una lectura inicial de todo el texto y en una segunda vez que realicemos esta misma lectura, lo que vamos a hacer es subrayar aquellos datos o aquellas palabras que sentimos o que sabemos que son información relevante que nos pueden estar preguntando incluso en una evaluación. En este tipo de subrayar, de técnicas, lo hacemos con resaltadores, con colores. ¿Cómo podemos realizarlo? Bueno, pues lo que más se acostumbra a usar es los resaltadores. Claramente vemos que los resaltadores tienen un color bastante fluorescente que les permite a los niños percibir, observar mejor las palabras, porque a veces los colores sí tachan o muchas veces pueden llegar como tal, a tachar la palabra y no observar muy bien o claramente lo que ahí dice. Entonces lo mejor que podemos utilizar en estos casos es un resaltador. Es decir, evite de pronto los lápices porque es que realmente cuando uno vuelve y coge el libro es más fácil guiarse por el color fluorescente que tienen los marcadores. Exactamente. Aquí lo vamos a hacer pues con un marcador, lo vamos a subrayar como tal, entonces no sé si de pronto puedas iniciar con la lectura y vamos subrayando. Listo. Dice así, las ballenas son unos enormes animales que viven en el mar y pueden alcanzar los 20 metros de largo. A pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales que viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos, gambas, etc. La ballena para comerlos abre la boca y traga una gran cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma, el animal más grande de la Tierra se alimenta de unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a simple vista. Bueno, entonces como podemos observar, casi toda la información principal la tenemos en el primer párrafo, ya en el segundo párrafo es como un tema más complementario de esta información. Entonces lo que vamos a hacer es subrayar precisamente esas palabras que nos dan una información clave. Entonces, ¿qué podemos iniciar a subrayar? Las ballenas son enormes animales que viven en el mar. Entonces, esta sería una primera, digamos, frase, oración que podemos subrayar. Y es que viven en el mar. Pueden alcanzar los 20 metros de largo. Este es otro dato importante, los datos numéricos realmente son muy relevantes ya que son información clave que nos estarán preguntando en una evaluación. Entonces, 20 metros de largo. A pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. Entonces, este es otro dato realmente importante.
que se alimentan De plancton. de plancton. El plancton está formado por pequeños animales, entonces podemos decir que son pequeños animales que viven en la superficie y lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos y gambas. Esto es un poco más complementario, que teniendo ya esta información clave lo podremos luego complementar. Las ballenas, para comerlos, entonces abren la boca y tragan gran cantidad de agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es filtrada y devuelta al mar. Esos son también dos datos Dos importantes. datos importantes. Ya el siguiente párrafo pues lo que nos dice es que el animal queda atrapado en un filtro y luego pues Y explica un poco más acerca del plancton, que son animalitos muy pequeños. Exactamente, entonces realmente estos serían los datos que pueden ser información relevante. Perfecto. ¿Qué pudiéramos hacer de pronto? Ya una vez sacamos los datos, sería hacer un pequeño párrafo con una información que yo... La que yo he alcanzado a extraer, a comprender. Exactamente, o sea, con estas pequeñas oraciones que formamos, podemos hacer un nuevo texto con la información que quedó en mi memoria y que seguramente con mis palabras las podré interpretar luego mucho mejor en una evaluación. Es decir, ténganlo a los niños y niñas en casa, un cuaderno, un esfero donde ellos también puedan ir anotando lo más importante, lo que a ellos les haya parecido relevantes. Pero acá iniciamos entonces nuestro paso por las diferentes técnicas y la primera sería un test. Exacto. O sea, ya de una vez podemos hacer el tema de subrayar, nosotros mismos podemos empezar a evaluarnos qué fue lo que aprendimos. Entonces, ¿cómo podríamos realizar un test? Podemos incluso, después de hacer una primera lectura, plantear preguntas claves. ¿Qué me estarían preguntando en este caso? ¿Dónde viven? ¿De qué se alimentan? ¿Qué tipos de animales son los que se alimentan? ¿Su longitud? Aproximadamente cuánto sería. Entonces podemos hacer unos tests. Muchas veces si estudiamos con papá o mamá en casa o incluso con un amiguito, lo que podemos hacer es intercambiarnos preguntas. Yo te pregunto o papá y mamá preguntan y así podemos corroborar que realmente hubo un aprendizaje del tema. Exacto, que le cuenten la historia, a ver qué es lo que ha leído también hasta el momento. La segunda técnica menciona un mapa conceptual y ahí sí la invito a que pasemos a nuestro tablero para conocer el mapa conceptual. ¿Qué nos permite? ¿Cuál es la función? Bueno, lo que vamos a hacer con el mapa conceptual es segmentar cada uno de los, digamos, de las palabras o de los temas claves dentro de todo el test. Entonces, pues si quieres tú puedes iniciar. ¿Listo? Nuestro tema puntual o lo que vamos a hacer en el mapa conceptual es escribir pues en primera instancia lo que es nuestro tema, que vamos a hablar de las ballenas. Entonces, las ballenas. Ok. No, un segundo, acá tenemos nuestra primera técnica, fueron los test. Vamos a hacer un alto aquí porque queremos contarles que antes de los test, otra de las formas bastante prácticas pueden ser las de dibujar. A través de gráficos poder también memorizar o grabarnos en sí la información. son cuatro técnicas. La primera que tenemos es subrayar, que fue lo que ya hicimos. Sí. Podemos la segunda, crear mapas conceptuales. La tercera puede ser dibujar y la última, que es algo muy interesante, incluso realmente yo lo hacía cuando estaba en el colegio, y era repetir muchas veces o incluso cantar, aprendernos una canción o inventarnos una canción con el tema, que es algo muy divertido porque realmente aprender es eso, es Muy divertirse bien. también, ¿no? Listo, entonces digamos con el mapa conceptual, las ballenas. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir de las ballenas? Que son enormes animales, entonces vamos a hacer una explicación de qué son. Ajá, Entonces vamos a decir como en una rayita, exacto, y vamos a decir son enormes animales. Listo. Perfecto. Entonces una vez tenemos nuestro tema principal, lo que vamos a hacer en una segunda estructura es saber qué es o de qué estamos hablando. Ya luego podemos empezar a incluso hacer una clasificación y la primera de estas podríamos decir dónde viven. Entonces podríamos decir viven en el mar. Acá la palabra. Viven puede ser exacto, acá sí. Muy bien. Aquí, para decir, digamos, lo de los 20 metros, son animales, son enormes animales. Podríamos ¿Cómo? sacar incluso otra acá que sea características. Ah, ok. Y una de esas va a ser ¿qué? Los 20 metros de largo. 20 metros de largo.
Exacto. Y una última puede ser que se alimentan De plancton. exacto. ¿Sí? Podemos detallar de pronto un poco más qué son plancton, que son pequeños animales, ¿Qué son? Ajá. pequeños animales. Correcto. Pequeños animales, perfecto. Entonces acá ya tenemos como un poco más detallada toda la información, incluso visualmente es mucho más fácil comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos dónde viven, sus características principales y de qué se alimentan. Entonces cuando ya lo tenemos un poco más estructurado y organizado, pues va a ser más fácil captar toda la información. Y además también como que por cada una de los pisos, por decirlo así, del mapa conceptual, usar varios colores, que eso también le permite a uno como no hacerlo tan aburrido. Exactamente, mira que los niños son muy visuales, entonces el tema de usar colores, usar marcadores e incluso ser, digamos, como muy dinámicos en todo el tema de la estructuración del mapa conceptual les ayuda a ellos a captar la información mucho más fácil. Muy bien. Y aquí terminaríamos nuestro mapa conceptual. El tema del mapa conceptual, exactamente. Yo te veo ahí varias figuras que podríamos también agregar. Bueno, acá el tema podríamos hacer los dibujitos, pero bueno, entonces ¿Borramos? Sí, porfa. Es que no sé. A ver, tenemos, me alcanzan un pañito para poder borrar y seguimos, continuamos. Porque los dibujos que permiten, con la actividad. Bueno, los dibujos lo que nos permiten es... Aquí alcanza, llega. Bueno, nos sirve aquí el pañito. Vamos a borrar acá nuestro equipo. Bueno, los niños realmente les encanta todo el tema del dibujo y para ellos es mucho más entretenido e incluso un poco más dinámico el aprendizaje, ¿no? Porque ellos a veces el tema de escribir y el tema de empezar a redactar como que son un poquito apáticos, eso se va desarrollando a medida que van entendiendo un poquito más el tema, pero entonces inicialmente cuando queremos que ellos comprendan un tema, lo que podemos hacer es llevarlos a dibujar, que es algo que les gusta mucho, ¿no? Entonces podríamos incluso empezar y tal vez incluso por temas de creatividad nos vamos a ahorrar el tiempo de acá hacer los dibujitos porque ellos son mucho más creativos que nosotros, claramente. Sí, total, claramente. Entonces, pues vamos a hacer lo que son los dibujitos, que los niños se pueden empezar a hacerlo como tú lo comentabas, en un cuaderno o en una hoja libre. Incluso usar hojas blancas para ellos es como liberar su imaginación. Entonces es súper recomendable utilizar hojas blancas donde ellos empiecen a explorar todo el tema de imaginación. Y voy marcando, o acabo de hacer como un mar, Exacto. como si estuviera en el mar y pongo acá ballenas. Exactamente, podemos empezar a interactuar con todo el tema de las palabras que nos ayuden a recordar. Listo, perfecto. Entonces, recuérdame de qué se alimentaban las ballenas. De plancton. Entonces aquí vamos a colocar un amigo que es muy conocido, ¿no? Bob Esponja. Sí. Ese es un plancton. Entonces, para ellos también incluso empezar a relacionarlo con temas que ya conocen, que incluso este es un dibujo animado de Bob Esponja, que debe ser muy conocido. Entonces empiezan ellos a relacionarlo. Entonces, ¿cómo lo consumen ellos? ¿Cómo decían que se alimentaban o consumían ese plancton? Bueno, que tomaban mucha agua, pero ellos se acumulaban, ¿no? Exacto. Ellos captaban, digamos, como que absorbían todo ese alimento a través del agua y lo que luego hacían era como un proceso de filtrado, ¿cierto? Entonces aquí también podemos mostrar, hacer otro dibujito de cómo va a ser que la ballena filtra el agua. Ok. Entonces, digamos, podemos colocar acá que capta mucha agua. Vámonos acá. Y luego la filtra. Entonces puede ser como un proceso. Filtra y la devuelve al mar. Y la devuelve al mar, exactamente. Listo. Listo. Y así también van aprendiendo, ¿no? Mira que es mucho más fácil, incluso nosotros en el párrafo no lo veíamos como un proceso y aquí lo que está haciendo realmente los dibujos es mostrarnos que incluso es todo un proceso y es mucho más dinámico verlo de esta forma, ¿no? Correcto. Vean, una técnica más que tú me estabas mencionando debe ser buena para el canto, porque también construir una historia a raíz de todo esto, pues
Pues es complicado, pero para ellos es mucho más fácil. Para ellos es mucho más fácil. ¿Por qué la música o por qué el canto les puede Porque llegar a ser mira que herramienta? incluso temas de musicalidad, ruidos e incluso chasquidos, golpes, se pueden complementar con muchas cosas que para ellos captan en su memoria toda la información. Entonces el tema de hacer ruidos o palabras repetitivas les van a ayudar a ellos incluso a recordarlo mucho más fácil, palabras que son, por lo menos si tú me preguntas que para un niño es fácil aprender una palabra como plancton, pues podemos empezar a hacer como un tema de musicalidad con esta palabra que para ellos luego sea mucho más fácil recordarla. Muy bien. De hecho, tenemos una entrevista con un especialista para que nos cuente también cómo funciona o qué pasa en el cerebro de los niños y niñas al momento de querer aprender o asimilar cualquier texto, operación matemática, cómo poderlo hacer mucho más fácil. Así que adelante, tenemos nuestro neurólogo y listo. Hoy vamos a comentar algo importante en niños y adultos sobre la atención. ¿Qué personas se pueden concentrar más? ¿Qué factores influyen? Entonces, en términos neurológicos, cuando hablamos de atención o concentración, es una facultad mental que requiere varias integraciones del sistema nervioso. Quiere decir que varias áreas del cerebro se integran para desarrollar atención permanente. Es muy frecuente que se use el término por condiciones principalmente en niños que se conoce como déficit de atención con aumento del comportamiento que se llama hiperactividad. Sin embargo, la atención, que es una facultad mental que tenemos tanto niños como adultos, puede ser fragmentada. ¿De qué depende? Hay factores genéticos, quiere decir que todos venimos con una codificación genética especial. Hay factores nutricionales, también las desnutriciones ocasionan fallas en nutrientes a nivel del cerebro. Hay factores ambientales, la manera como un ser humano se desarrolla en su ambiente. Hay factores emocionales y uno muy importante que es el sueño. Pasamos un tercio de la vida durmiendo, quiere decir que si uno no duerme bien al día siguiente no tiene todas sus facultades mentales para tener una atención. Entonces hay diferentes clases de atenciones. Las atenciones pueden ser atenciones específicas, atenciones selectivas, atenciones divididas, cuando vamos conduciendo y tenemos que mirar quién viene atrás, o cuando vamos montando bicicleta y vamos mirando a los vehículos. Las atenciones selectivas, cuando yo principalmente presto atención o mantengo una atención sostenida, cuando es algún tema de mi interés o algo que me llama mucho la atención. Y esto tiene que ver con la capacidad de abstracción y de mantener la concentración sobre una sola situación. Vemos con mucha frecuencia que tenemos fallas que parecen de memoria, pero realmente son fallas de atención, principalmente en adultos que tienen problemas de sueño. Antes de pensar que es un problema de tipo de memoria, tipo Alzheimer o algún tipo de demencia en adultos medios, vemos con mucha frecuencia fallos atencionales que se ven reflejados en cambios de memoria. Digamos, tengo hoy que ir al supermercado, pagar las cuentas, recoger los niños, más que estoy entrando en una demencia, estoy haciendo fragmentación en mi atención que evita que yo retenga la información. Hay que pensar que nuestra memoria es como una biblioteca. Yo tengo allí los libros guardados, tomo un libro y lo guardo, pero si en el momento en que yo hago toda mi ruta hacia la biblioteca, fragmento mi atención, es decir, me llamaron por el celular, miré la hora, no he comprado las cosas del mercado, tengo que hacer la cena. Fragmenté la atención en un solo proceso, dividí mi atención y no logré la ruta de acceso. Cuando voy a recobrar esa información no la encontré. Entonces quiere decir que en todos los seres humanos que podemos desarrollar ciertas facultades o ciertas condiciones y no seleccionamos la atención, podemos ocasionar en fragmentación de ella y se ve reflejado en cambios de memoria o en olvidos frecuentes. Finalmente, es importante recordar que la atención tiene bastantes condiciones que podemos controlar. Cuando tengamos fallos atencionales, dificultades para concentrarnos, la primera parte que hay que pensar es nuestro sueño. La segunda, nuestra manera de nutrirnos. La tercera, los cambios ambientales. Y por último, pensar en las condiciones genéticas que traemos. Espero nos haya quedado muy claro que podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestra parte atencional en el día a día. Muchas gracias a nuestra doctora también invitada hoy en nuestra sección de Escuela para Padres. Y doctora Alejandra, para terminar, ¿qué recomendaciones básicas podemos darles? Porque a veces los niños y niñas se distraen muy fácil. Bueno, claramente, pues primero recordemos las 4 técnicas, ¿no? Que fue subrayar nuestros mapas mentales, dibujar y de pronto interactuar un poco más con la música, la musicalidad que para los niños es algo muy llamativo.
Esto claramente debe estar complementado con un tema previo de investigación que puede ser muy interesante para los niños hacerlos a través de la tecnología, que a ellos les gusta mucho. Muchas veces creemos que sí, no deben estar en sus horas de estudio con aparatos o temas electrónicos que tal vez los distraigan, pero en temas investigativos podemos vincularlos a ellos un poco más. En internet pueden encontrar muchísimas ayudas que para ellos fundamentarse en eso y luego poder plasmarlo en cada una de las técnicas que manejamos es súper valioso. Cosas que no debemos hacer, entonces tener distractores como temas de televisión, de pronto mucho ruido alrededor, preparar todo, tener organizado lo que vamos a utilizar para no tener que estarnos parando, que los colores, que el lápiz, que el borrador, la hojita donde vamos a estudiar, hojita o cuaderno, tener todo muy organizado para que el momento en que ya decidamos que es nuestro tiempo de estudio, aprovecharlo al máximo. Obviamente pues el acompañamiento de los papás y saber que siempre pueden encontrar las diferentes herramientas para aprender de una forma realmente fácil. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Claro que sí, obviamente nos pueden los papás que deseen conocer de más técnicas de estudio, visitarnos en nuestras redes sociales, la mía personal, Alejandra Contreras, en cada una de las redes, y nuestra plataforma donde los niños aprenden dinámicamente, Asking Room. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más información porque llegó una visita que ustedes no se van a poder imaginar. Llega y está rondando y lleva días en el canal TRO y quieren saber por qué. Después de este pequeño corte de comerciales.